teléfono, como ven, ya no funciona, es normal. Por favor, olvídenlo, no pasa nada. Es que si no vamos a estar toda la tarde así, ¿verdad? De hecho, yo quería empezar felicitándoles porque ha ganado Argentina. Bien, ahora, si hacen silencio, por supuesto. Ahora, ¿atrás se escucha? Tampoco. Una oración. Miren, aquí hay sitios libres. Vengan aquí delante los que no escuchan. Perfecto, recién. Ya, no, sí, pero va y viene, va y viene. Va bien, este va bien, padre, ahora. Dice que va bien. Por favor, los que estén detrás, vengan aquí delante, hay sitio, y vamos a hacerlo sin miedo. Aquí hay todavía algunos sitios. Sí. No, adelante, vengan, señoras, vengan. Acá hay un lugar, Acá hay otro. Bueno, no se Pero solo los sordos, Usted no oye. Perdón. Mire qué sitio le han dejado aquí, en primera fila. No parece. Gracias, padre. Todavía hay un sitio aquí libre, Todavía hay un sitio aquí para que se puedan sentar, y allí también, y allí. Vamos a comenzar con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Muy bien, les decía que estoy realmente muy contento de estar con ustedes, muy contento, porque sé cómo está la situación y sé cuánto están sufriendo muchos de ustedes, no solo por la cuestión política, económica, sino también por la situación interna en la Iglesia. Al hablar yo, ustedes, mirando para allá, ¿ustedes me escuchan? Sí. Siento darles la espalda, no es una cosa que me agrade, pero bueno. Así si me acerco y ellos me escuchan, pues ustedes también me escuchan mejor. Hay un texto del profeta Isaías, el capítulo 40, empieza ese texto en el versículo 11. Es un texto que estos días pasados, meditando sobre qué tenía que decirles a ustedes, no solamente aquí, he estado antes en Perú y en Uruguay, y ya si Dios quiere mañana regreso a Roma, a España y Roma, meditando sobre lo que el Señor quería que yo les dijera en esta situación en que estamos en Argentina y en el conjunto de la Iglesia. El Señor me volvía a recordar un texto de Isaías que a mí personalmente siempre me ha llamado la atención y me ha supuesto un mensaje de Jesús. Este texto dice, le da el Señor un encargo a Isaías y le dice: consolad, consolad a mi pueblo, consolad a mi pueblo, se acerca la hora de vuestra liberación, consolad a mi pueblo. El profeta Isaías es un profeta interesante, es el profeta que vivió más años, es el profeta que tiene una obra escrita más grande, es uno de los llamados profetas mayores. Hasta tal punto vivió tiempo que algunos biblistas dudan de que fuera una sola persona y hablan de que pudo haber hasta 3
que escribieron siempre con el nombre de Isaías, pero que vivieron en épocas distintas. El primer Isaías, o la primera parte del profeta Isaías, él va a desarrollar su labor profética en el reino de Israel, en el reino de Judá, perdón, en Jerusalén, cuando Jerusalén está a punto de ser conquistada y destruida por los de Babilonia. Él estaba emparentado con la casa del rey, aconseja al rey, aconseja a los que gobiernan, al rey y al equipo, a los ministros, que pacten con el rey de Babilonia, que le den lo que le tengan que dar para salvar la ciudad y que se mantengan neutrales en la lucha entre Babilonia y Egipto. Judá estaba en medio de esos dos imperios. Isaías dice, de parte de Dios tenéis que vivir en neutralidad porque si no estáis perdidos. No le hacen caso y mandan emisarios a Egipto para que mande tropas a defender la ciudad aliada de Egipto. Cuando los egipcios llegan, la ciudad está ya completamente arrasada. En ese primer Isaías, si no recuerdo mal, el capítulo 18, dice Isaías una frase que a mí siempre me ha ayudado muchísimo en mi vida personal. Le dice al pueblo rodeado por los babilonios, rodeado por un enemigo terrible, le dice al pueblo, en la confianza está vuestra fuerza. Si no confiáis, pereceréis. Y esto puesto en la boca de un hombre del Antiguo Testamento en una ciudad sitiada, con todo lo que llevaba consigo eso en aquella época, quizá hoy podemos ver lo que pasa en Ucrania, pero era una cosa espantosa. Eso es algo que nos sirve a cada uno de nosotros. No le hacen caso, se alían con Egipto, la ciudad es destruida, matan a la mayoría, a los demás, sobre todo la clase dirigente, y los que sabían algo, los carpinteros, los herreros, se lo llevan como esclavos a Babilonia. Hay 40 años de esclavitud en Babilonia, y en ese tiempo escribe el segundo Isaías, intenta levantar el ánimo del pueblo. Pasado ese tiempo, el imperio babilonio decae, es destruido, conquistado, destruido por un rival vecino, los partos, los de Persia, y Ciro, el rey de Persia, libera a los esclavos de Israel y regresan. Bueno, en esa etapa, segundo, tercer Isaías, es cuando el profeta recibe este encargo. El pueblo está padeciendo la esclavitud en Babilonia, pero esa esclavitud llega al final. De parte de Dios, el Señor le dice, consolad a mi pueblo, se acerca la hora de vuestra liberación, consolad a mi pueblo. Esto es lo que yo he sentido preparando la visita aquí y a los otros países donde he estado. Hoy, este pueblo necesita consuelo. ¿Por qué? Porque están sufriendo. Ustedes necesitan consuelo. Y ustedes necesitan consuelo no solo porque va a mejorar la situación económica o porque va a ganar Argentina el Mundial. Bueno, porque al final si gana Argentina el Mundial les aseguro que el dólar seguirá igual y que las dificultades de tráfico seguirán siendo las mismas. Aunque sea un alivio de un día, de tal, pero eso no nos resuelve nada. Ustedes necesitan consuelo. ¿Qué consuelo me pide a mí el Señor que les dé? ¿O qué es aquello que les hace sufrir y en lo cual necesitan ustedes ser consolados? La situación actual, la terrible situación que vivimos en el conjunto de la Iglesia, no solamente en su país, en algunos sitios especialmente difícil, es una situación en la cual el creyente, no digamos el pagano bautizado o directamente el que no está bautizado, el creyente se experimenta a sí mismo como alguien desconcertado, en un contexto de confusión, donde no estás seguro ni siquiera de aquellas cosas que hasta hace relativamente poco podías tener por seguras. ¿Hay vida eterna? ¿Dios de verdad me ama? ¿Por qué motivo, si me ama, permite esto? Ahora piensen ustedes en los ucranianos, por ejemplo, piensen ustedes en los venezolanos que los tienen más cerca.
¿por qué esto está pasando? ¿Cómo yo puedo consolarles a ustedes? Lo que el Señor me pide es que yo les ayude a fortalecer aquellas raíces de su fe, y de esa manera pueden ustedes tener un suelo sólido en el que poner los pies y afrontar todo este desconcierto y todos estos problemas sociales, políticos, económicos y también religiosos. ¿Dónde encontramos nosotros el consuelo? Al menos yo, y es lo que quiero compartir con ustedes, yo encuentro el consuelo primero en mi fe y segundo en mi esperanza. La fe y la esperanza. ¿Por qué me consuela mi fe? Nuestra fe católica, no sé si la fe de algunos que se dicen católicos, allá ellos, nuestra fe católica de 2000 años nos dice, nos enseña, Dios existe. Ah, pero qué consuelo, de verdad. Dios existe. Dios es el Todopoderoso. Todopoderoso. Es el Creador. Es el Señor que ha hecho el universo. Es muchísimo más grande que el gobernante que se cree grande, que hoy es y mañana no es y quizá incluso mañana termina en la cárcel, por lo ladrón que ha sido. Dios es el Señor, es el Todopoderoso. Hay que renovar esta fe, porque es esta fe la que me va a servir de punto de partida de consuelo. Este Dios creador, todopoderoso, es el Señor, es decir, es alguien que está por encima de mí. Y esto no es algo malo, sino algo bueno, porque si está por encima de mí, también está por encima de ese. También está por encima de ese gobernante corrupto. O también está por encima de ese personaje concreto de la Iglesia. Es el único, que es el Señor. Miren ustedes, esta es la base de nuestra fe, y esto es lo que escucha cualquier protestante en cualquier secta, y es lo que no escucha un católico habitualmente en una iglesia. Si tú vas a una secta protestante, esto es lo primero que te dicen. Dios existe, Dios es tu Señor, Dios tiene poder, Dios tiene poder. Esto es lo que llevamos diciendo 2000 años y lo que desde hace unos años ya no decimos nunca. Dios es el Señor, Dios tiene poder. No solo esto, pero esto es lo primero. Y después hay otra cosa, que también es un consuelo, aunque no lo parezca. Dios es juez. ¿Y por qué es un consuelo que Dios es juez? Primero porque es un juez justo, no es un juez corrupto, no es un juez que pone en los partidos políticos según manda para que las sentencias les favorezcan y para que puedan robar y después salir absueltos. Es un juez justo. Pero el hecho de que Dios sea juez es para mí un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque eso significa que hay alguien que se toma en serio la defensa de los inocentes, que se toma en serio la defensa de los débiles. Hay alguien al cual no se le puede corromper. Y ese juez justo va a escuchar el grito del pueblo que pide ayuda. Eso es lo que le dice Yahvé a Moisés. He oído los gritos, he oído los sollozos, he oído el llanto de mi pueblo, y te mando a ti para que tú vayas a liberar al pueblo. Hay un juez que es el Todopoderoso, que es el Señor, que es más grande que los más grandes, que son, no digo ya pigmeos, sino nadas comparado con Dios. Nosotros somos los hijos del Todopoderoso. Y eso, repito, a mí me da una gran tranquilidad. Yo creo en el Dios Todopoderoso, en el Dios Señor y en el Dios Juez. Claro, cuando digo el Dios Juez, pienso que también a mí me va a juzgar. Por eso, nuestra fe, ya en el Antiguo Testamento, nos enseña otra cosa. Nos enseña que este Dios Todopoderoso, Creador del universo, Señor y Juez, es misericordia. Esto es ya del Antiguo Testamento. Dios es misericordioso. ¿Pero qué significa que Dios sea misericordia? Jesús recoge esta tradición, va a hablar de ella y va a citarla. Aprended
que es mejor la misericordia que los sacrificios, dice Jesús. ¿Pero qué significa la misericordia? La misericordia significa que aquel que ha sido justamente condenado, no injustamente, sino el que ha sido justamente condenado, puede recibir un indulto. Eso es la misericordia. No que no va a recibir condena, sino que siendo justamente condenado puede recibir un indulto. Un indulto, por lo menos en nuestro idioma que hablamos en España, significa que el gobierno, por ejemplo, todos los años en España, bueno, ahora con el gobierno medio comunista que tenemos ya no, pero en los tiempos en que teníamos un gobierno normal, pues todos los años cuando llegaba la Semana Santa, un preso, una tradición muy antigua en la ciudad de Málaga, un preso que no era preso de sangre, era liberado. Bueno, era un indulto. Eso en el punto de vista civil. En el punto de vista religioso va a recibir el perdón. El perdón no es un derecho. El perdón es algo que se pide como un favor. Tenemos derecho a ser juzgados justamente. No tenemos derecho al perdón. El perdón lo suplicamos. Señor, perdóname. Y lo que el Señor nos enseña, lo que enseña nuestra fe, es que todo aquel que pida perdón será perdonado. Primero viene el juicio. Tú has robado. Tú has engañado a tu mujer. Tú te has comportado mal y has lanzado una calumnia. Esto que has hecho está mal. Señor, perdóname. Dios te perdona. Y es un don que recibe aquel que ha sido justamente condenado. Esta es nuestra fe. Y es una fuente infinita de consuelo. Hoy algunos dicen, esto no está mal. Puedes hacer lo que quieras. Esto no es pecado. ¿Qué sucede? Que esa persona que hace eso, que sí está mal, no tiene conciencia de que esté mal y por lo tanto no pide perdón. No solamente no lucha para no hacer el mal y por lo tanto se hace daño y hace daño, sino que es que además no pide misericordia porque no considera necesario pedir misericordia. No pides misericordia y perdón por algo que consideras que está bien hecho. Pides misericordia y perdón cuando tienes conciencia de que lo que has hecho está mal hecho. Aunque parezca mentira, es el tiempo en el que menos se solicita la misericordia de Dios, porque es el tiempo en el cual no hay conciencia de pecado. Y no me refiero solo a los pecados contra el sexto mandamiento o a la moral sexual de la Iglesia, porque parece que hoy en día es más grave no reciclar una botella de vidrio que engañar a la señora. Si tiras un papel al suelo, madre mía, es mucho más pecado que si te vas por ahí y te emborrachas y pegas a alguien. Nosotros, que creemos en este Dios, en el Dios católico, nosotros sabemos que Dios es juez. Y esto es un consuelo, porque sabemos que hay alguien que defiende a los inocentes y que el culpable tendrá que enfrentarse con Dios. Ahora, ese culpable, que puedo ser yo, o que en algunas cosas también soy yo, ese culpable sabe que puede decir, Dios mío, estoy arrepentido, me duele haberte ofendido, me duele haber ofendido a esa persona, lo siento, Señor, perdóname. Y sabemos que 70 veces 7 que pidiéramos perdón cada día, 70 veces 7 que el Señor nos perdonaría. Hasta aquí el Antiguo Testamento. Pero esta es nuestra fe y es una fuente de consuelo. Ahora imagínense ustedes cualquier caso. Una mujer violada. Terrible. Una experiencia espantosa. Pero resulta que el violador tiene un magnífico abogado. O el juez es de la familia. Hay el juicio y el violador sale declarado inocente. Esa mujer dice, ¿y a mí quién me defiende? Dice, Dios existe, Dios existe, Dios te va a defender.
aquí y desde luego allí. Suprimiendo esto, el inocente, el débil, el pobre, la víctima de cualquier cosa, no solamente el tema económico, se queda sin defensor ninguno. Naturalmente, es el Señor el que lo dice, la misericordia se ríe del juicio. Es decir, aquel que practicó misericordia tendrá misericordia, y aquel que pidió misericordia recibirá misericordia, pero la misericordia implica arrepentimiento. He obrado mal, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, no quiero seguir obrando mal. Repito, esto es Antiguo Testamento. Viene el Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Qué añade Jesús? Muchas cosas. Me voy a fijar en dos. Añade, primero, que Dios es nuestro Padre. Padre. Hay un momento en que incluso Él le llama papá, papaíto. Solo lo dice una vez, o solo lo recoge una vez el Evangelio. Lo recoge el Evangelio de San Juan cuando relata cómo el Señor está en el huerto de los olivos suplicando a Dios que si es posible pase de él el cáliz, es decir, lo que le esperaba, la tortura y la muerte. Y le dice, Abba, papaíto, si es posible, papá. Dios es nuestro Padre, nuestro papaíto. Esto es maravilloso, pero no quita lo anterior. No es ya el Señor Altísimo, que lo es, el Señor creador de este inmenso y maravilloso universo, que lo es, el Todopoderoso, que lo es, el Juez, que lo es mi Padre, es mi Padre, es mi papá. No quita lo anterior, y algunos lo confunden y dicen, como es mi Padre, puedo hacer lo que quiera. Es tu Padre, pero también es el padre de esa mujer a la que vas a violar. También esa mujer tiene un padre. No pienses que porque es tu Padre, porque Dios es bueno y porque Dios es amor, puedes hacer lo que quieras, porque también esa persona a la que has robado o a la que has calumniado, también esa persona es hija de Dios. Dios es mi Padre. Y luego dice, nos enseña el Señor otra cosa. Dios es Padre, pero Dios es también Trinidad. Es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Que Dios es familia. Que Dios es familia. Cuando en el relato del Génesis se dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, se añade, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, de aquella forma simbólica, por supuesto, aparece la creación de la mujer. Porque Dios es familia. Y si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es imprescindible que vivamos en familia. En familia física o en familia espiritual, que es la Iglesia o que es esta familia de los franciscanos de María. Esto, primer fundamento de nuestro consuelo, esto es la parte esencial de nuestra fe. Y eso es lo que yo quiero recordarles a ustedes como primer punto. Porque si no ponemos bien los cimientos, no encontraremos el consuelo en donde lo debemos encontrar, que es en Dios y en las cosas de Dios. Una vez que sabemos esto, y esto es intelectual, es la cabeza, viene la consecuencia afectiva. Fruto de la fe viene la confianza. La fe, creer en Dios, que es Padre, que es poderoso, que me ama, que es amor infinito, que ha mandado a su Hijo único a morir para salvar y perdonar mis pecados. Creer en este Dios, amor poderoso, me da confianza. Segunda fuente de nuestro consuelo, yo confío en mi Padre poderoso que me ama. Yo confío. El Señor se ha aparecido, Jesús se ha aparecido muy pocas veces, la Virgen María muchas más. De las apariciones de Jesús, no hablo de los milagros eucarísticos, que hay muchísimos, sino de las apariciones de Jesús,
es curioso que dos de las más importantes, después de las apariciones de Cristo resucitado en aquellos primeros días después de la resurrección, dos de las más importantes, quizá las más importantes, tienen el mismo objetivo. Aparición a Santa Margarita María de Alacoque en Paray-le-Monial, el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué decimos? Sagrado Corazón de Jesús. Aparición a Santa Faustina Kowalska en Polonia, poco antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Divina Misericordia. ¿Qué decimos? Divina Misericordia en ti. Hay un momento en el que Jesús, hablando de esto, hablando de que va a venir en su segunda venida a juzgar, dice: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿A qué fe se refiere? Seguramente que el Señor nos lo podría explicar mejor, seguro, pero yo creo que se refiere a esta fe que es la confianza. En nuestro método de oración de los franciscanos de María, este es nuestro primer punto. Yo confío en ti. Yo, Señor, me fío de ti. Sagrado Corazón de Jesús, Divina Misericordia, Señor de la Misericordia, yo confío en ti. Este es nuestro consuelo. Mi fe en esos principios intelectuales. Dios ha creado, Dios es el Todopoderoso, este Dios es juez, los inocentes tendrán derecho a la justicia, pero a la vez este Dios perdona, este Dios es mi Padre, este Dios es familia y me enseña que debo vivir en familia. Todos estos principios intelectuales se traducen en una respuesta de mi corazón. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Primer punto para llegar al consuelo, la confianza. ¿Confían ustedes en Dios? Yo creo que no. O por lo menos no suficientemente. Hablo de mí. Hablo de mí, que me lo dice el Señor muchas veces. Muchísimas veces me jala las orejas. No confías lo suficiente. Tienes que abandonarte más, tienes que confiar mucho más todavía. Y es un ejercicio que hago todos los días y varias veces al día. Muchas veces escucho a Jesús decirme lo que le dijo a Santa Marta. Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. ¿No escuchan ustedes esto? ¿No escuchan ustedes a Jesús que les dice esto muchas veces? No les dirá Marta, Marta, porque no se llaman Marta. A lo mejor les dice Santiago, Santiago, o Juan, Juan, o cada uno con su nombre. Estás inquieto y nervioso por tantas cosas. Confía, confía. Necesitamos consuelo. Y el primer punto del consuelo está en nuestra fe y en la actitud espiritual que sale de esa fe. Yo soy hijo de Dios. Dios es mi Padre. Dios es el Señor. Dios tiene poder. Dios hace milagros. Es que los hace continuamente. Misteriosamente no hace todos los milagros que yo le pueda pedir, pero los hace y hace muchos. Y aunque no los haga, Dios me ama. Yo confío en Dios, yo confío. Y cuando le digo al Señor, en medio de la tormenta, Señor, yo me fío de ti, se produce en mí inmediatamente paz y consuelo. No estoy solo. No somos una hoja seca que se ha desprendido del árbol en el otoño y que el viento lleva de un lado para otro. No somos nada en manos de los poderosos que van a decidir todo sobre nuestra vida, hasta sobre qué tenemos que comer o sobre la vida de los nuestros. Yo no estoy en manos de los hombres, yo estoy en manos de Dios. Aunque Dios permita y yo no lo entienda, que me ponga en manos de los hombres, yo sé que estoy en manos de Dios. Un jesuita notable del siglo XIX, del siglo XX, de la época de Pío XII, el padre Lombardi, un gran jesuita,
decía, cuando el bofetón sale de la mano de mi hermano, es voluntad de mi hermano, pero cuando llega a mi cara, es voluntad de Dios. Nosotros hemos aprendido esto. Yo confío y tengo serenidad y paz porque confío. Y confiar significa que en muchos momentos no vamos a entender. De hecho, la confianza se tiene que aplicar en esos momentos en los cuales la razón no nos está dando argumentos para entender, es decir, en los momentos de dificultad. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra, encontrará a alguien que diga, Señor, yo confío en ti, yo me fío de ti, no entiendo, no te entiendo, pero me da igual, porque no soy yo quien para entender al Todopoderoso. Yo, Señor, confío en ti. Primera fuente de nuestro consuelo. Segunda, la esperanza. La esperanza es una virtud aún más olvidada hoy que la castidad o que la humildad, que son dos virtudes que ya no son ni siquiera consideradas virtudes. ¿Por qué la esperanza es una virtud hoy desaparecida en nuestro vocabulario o nuestra enseñanza? ¿Por qué? Hay una explicación. La iglesia de nuestros mayores, la iglesia de algunos de los que están aquí, era una iglesia que sí hablaba con mucha frecuencia de la esperanza. Pero sabiamente y malvadamente, uno de los hombres más influyentes del siglo XIX, Carlos Marx, dijo, sabiamente porque sabía muy bien lo que hacía y malvadamente porque sabía el daño que iba a hacer, dijo, la fe es el opio del pueblo. ¿Por qué? Dijo. ¿Por qué? Porque la fe es una droga, opio, una droga. Y es una droga que se le da al pueblo para que no reivindique sus derechos, para que no haga una huelga, para que no proteste. Porque se le dice, cuanto más sufras aquí, mejor será el puesto que vas a tener en el cielo. Allí vas a tener un puesto estupendo, con vistas al mar, fantástico, un chalecito para ti. No te preocupes. Que aquí te tratan mal, mejor te van a tratar en el cielo. Nunca hemos dicho eso. Entre otras cosas porque yo no creo que haya chalecitos con vistas al mar en el cielo. Confío en que haya algún rinconcito donde pueda ver a la Virgen. Todo lo demás me trae prácticamente sin cuidado. Nunca hemos dicho eso. Pero eso fue lo que dijeron que decíamos. Inmediatamente la respuesta fue, no, nosotros no somos el opio del pueblo. Y la Iglesia se lanza con todo su corazón, con toda su honestidad y con toda su ingenuidad a demostrar que no somos el opio del pueblo y por lo tanto a hacer de la Iglesia una maravillosa, eficacísima ONG. Hay que coger dinero para repartir a los pobres. Hay que ayudar a los que... Lo cual está muy bien, forma parte de nuestra historia, pero no desde ahora. Oiga, que ahí estaba San Francisco, ahí estaba San Camilo de Lelis, ahí estaba San Juan Bosco. Digo, oiga, que siempre la Iglesia ha hecho eso. Pero además de eso, empiezan a no hablar del cielo. Y si hablas del cielo, eres el opio del pueblo. Y entonces se produce lo que ese extraordinario filósofo francés de la Academia Francesa, Jean Guiton, un converso, dice, hay en la Iglesia Católica, y lo dice el amigo de Pablo VI, lo dice ya en la época de Pablo VI, es decir, en el inmediato posconcilio, dice, hay en la Iglesia Católica un silencio sobre lo esencial. Escribe un libro denunciando esto. Hay un silencio sobre lo esencial. No se habla de lo esencial, se habla solo de la caridad y no se habla bien de la caridad y ni siquiera lo que se dice es solidaridad, sino simplemente mero humanismo. Esto no es malo, pero es pobre e insuficiente. No se está hablando de lo esencial, hay silencio sobre lo esencial. Un gran escritor español ya fallecido, Julián Marías, discípulo de Ortega y Gasset, discípulo de Unamuno, decía,
católico practicante, decía, en aquella época, años 60 y 70, decía, tengo ganas de ir un día a misa y oír en una iglesia católica una homilía católica. Porque, decía, porque es que lo que oigo son proclamas o para hacer algún tipo de manifestación sociopolítica o para pedir dinero para ayudar a los pobres, que está muy bien, pero oiga, ¿cómo va a pedirle usted que la vaca dé leche si no alimenta usted a la vaca? ¿Cómo va a pedir usted que el árbol de fruta, si no cuida usted del árbol, le riega, le quita los pulgones y las bacterias que tenga con el insecticida, le poda? Después pídale usted al árbol que dé fruta, pídale usted a la vaca que dé leche, pero haga el favor de dar de comer y de beber a la vaca, porque si no, la vaca simplemente se muere. Exactamente lo que está pasando en la iglesia. Hay silencio sobre lo esencial, provocado porque nos hemos dejado seducir y engañar. Y es la fuente del mayor consuelo. Cuando estudiaba todavía en el seminario, y no lo he olvidado, uno de los, sobre todo estudiando historia de la filosofía, gracias a Dios, muy buenos profesores, uno de los que más me llamaron la atención, un filósofo marxista, neomarxista, alemán, crítico de alguna manera, aquel grupo de filósofos marxistas que empiezan a criticar algo del marxismo, alemán de la Alemania del Este de entonces, se jugaba la vida con sus críticas, escribe un libro, digamos que su pensamiento gira en torno a este libro, El principio esperanza, dice él, el principio esperanza, y analiza la evolución de la esperanza, no desde la fe, era ateo, marxista, sino desde el punto de vista simplemente humano. Y dice, el gran éxito del cristianismo en su historia estuvo precisamente en la virtud de la esperanza, y no en la virtud de la caridad, sino en la virtud de la esperanza. Lo saben perfectamente los políticos de todos los países y de todos los partidos. Ellos trabajan con la esperanza, es decir, con las promesas. Dame tu voto y te prometo que voy a arreglar el tema sanitario. Te prometo que vas a ver tus salarios aumentar. Te prometo, cualquier político, en cualquier país y de cualquier partido. Te prometo, y surte efecto, porque sigues votándole, pero si te ha engañado 100 veces, da igual, vas a seguir votándole. Te prometo, es que ha prometido que va a aumentar los puestos de trabajo, pero si te lo prometió hace 4 años, pero esta vez me ha dicho que lo va a cumplir de verdad. ¿No? Es el poder de la esperanza. Oiga, que entramos todos, o por lo menos la mayoría, por el trapo. Te prometo, y ahí estamos, otra vez, lo mismo. Pero si te ha engañado, pero si ha robado, pero si lo has visto que tiene infinidad de dinero fuera del país, da igual, tú le sigues votando porque ha prometido que esta vez sí, de verdad, que antes no lo ha hecho porque no lo han dejado, pero que esta vez, de verdad, es el poder de la esperanza. Bloch lo dice, el principio esperanza es el principio que mueve el mundo. Y nosotros, que tenemos la verdadera esperanza, hemos dejado de hablar de ella. Silencio sobre lo esencial, porque nos han dicho que si hablamos del cielo somos el opio del pueblo, pero ellos en cambio están prometiendo el cielo y la tierra que no cumplen, y que a los disidentes los mandaban a los archipiélagos Gulag en Siberia, y ese era su cielo en la tierra para todo aquel que se atrevía a decir una palabra en contra del partido único y divino. Tenemos que volver a la esperanza, basada en la fe. ¿Qué nos dice la fe? Dios existe, es el Todopoderoso, te ama, fíate de Él. Pero te dice, Jesús te dice, y yo te prometo algo. Y Jesús también hace promesas, pero son las promesas de Jesús, no la de los políticos. ¿Qué te promete Jesús? ¿Qué nos promete Jesús? ¿En qué está puesta nuestra esperanza? ¿En quién? En Él. ¿Y en qué? En sus promesas. Cualquier católico debería de saber esto. ¿Cuáles son las promesas de Cristo? ¿Qué promesas ha hecho? Primera promesa, hay vida eterna. Tenemos que gritarlo.
Gritarlo. Por supuesto tenemos que creerlo, tenemos que gritarlo, predicarlo todos los días. Yo en las homilías repito una y otra vez: hay vida eterna, porque llevamos 60 años con silencio sobre lo esencial que es esto. Todo el Evangelio se basa en esto. San Pablo lo entiende perfectamente cuando se encuentra aquella audición que tiene de Cristo en el camino de Damasco. Hay vida eterna. Este Señor está vivo. Es decir, ha habido resurrección. Cristo ha resucitado. Todo el Evangelio se basa en la resurrección de Cristo. Y todo lo que el Señor promete, por ejemplo las bienaventuranzas, tiene sentido porque hay algo más después de la muerte donde te van a dar el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque ellos serán consolados. ¿Pero cuándo? ¿Aquí? Dichosos los pobres, porque vosotros seréis saciados. Dichosos los que ahora padecen persecución, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuándo? Aquí hay vida eterna. Es la base de nuestra esperanza y de nuestro consuelo. Insisto, cuando el Señor me dice: consuela a mi pueblo, que mira cómo está, lo que me dice en primer lugar es esto: háblales de que existo, de que les quiero, de que soy el poderoso, el que ha creado el mundo. Díselo y diles que hay vida eterna, y que tú vas a morir, o va a morir tu hijo y es terrible. Vas a enfermar, vas a tener malos momentos y buenos momentos. Vas a tener problemas en tu familia y vas a tener momentos maravillosos en tu familia. Pero todo esto es pasajero. Todo esto es, Santa Teresa lo decía, una mala noche en una mala posada. Todo esto es pasajero. Nada tendría sentido si esto fuera definitivo. Nada tendría sentido. Hay algo más, y ese algo más es eterno y mejor. Y esto no es un invento para consolar, para engañar o para sacar dinero. Esto es la realidad, porque Cristo ha resucitado. Y que Cristo ha resucitado podemos afirmarlo sin ninguna duda, porque aquellos que le vieron, que metieron los dedos en el agujero de los clavos, que comieron con él, que se abrazaron a sus pies, sufrieron persecución y no hicieron ningún negocio, sino todo lo contrario, por decir aquello de lo que habían sido testigos. Nuestra fe se basa precisamente en esto. Yo he visto, he oído, he tocado a Cristo vivo después de su muerte. Hay vida eterna porque Cristo ha resucitado. Primera promesa, no duden de esto, por favor. Sin esto no es posible el consuelo. Hay vida eterna y vivan teniendo presente esta realidad, no solamente con la actitud de confianza que les da paz, sino teniendo presente esta realidad. Hay vida eterna. Estamos aquí. Por muy largo que sea el tiempo, y a veces no es tan largo, estamos aquí de paso. Nadie se va a quedar aquí por miles y miles y miles de años. Pero la vida no termina. Hay un principio el día que hemos sido concebidos en el vientre de nuestra mamá y no habrá un final. Hay vida eterna. Para todos. Hay resurrección. Para todos. Pero no para todos igual. Y ahí viene la segunda promesa, que está basada en nuestra fe. ¿Cuál es la segunda promesa? Por pecador que seas, por sinvergüenza que seas, si pides perdón serás perdonado. La promesa de la misericordia. Aunque hayas sido el mayor sinvergüenza del mundo, si pides perdón serás perdonado. Esta es una promesa maravillosa que nos llena de consuelo y de esperanza. Porque todos tenemos o deberíamos tener conciencia de pecado, sin ser violadores, ni abusadores de niños, no. Todos empezamos la misa diciendo: Señor, ten piedad, y se lo decimos de verdad al Señor. No somos el fariseo que se pone detrás y dice: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Somos el publicano que se pone delante, se arrodilla y suplica: perdóname, Señor, que soy un pecador. Y a lo mejor no tenemos ni siquiera pecados mortales, pero somos conscientes de que somos pecadores. Y somos conscientes de que ese pecado
que será pequeño o que será grande, puede ser perdonado si humildemente pedimos perdón, si humildemente prometemos luchar para no volver a pecar. Es una promesa maravillosa. A mí, por lo menos, me da una enorme e infinita paz. Dios me va a perdonar. Cuando llegue el momento de mi muerte, estoy seguro, porque para eso rezo tantas veces todos los días el Ave María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Estoy seguro de que al menos en ese último minuto, si no estuviera en gracia, le diría a Dios, la Virgen me haría decirle a Dios, perdóname, y el Señor me perdonaría. Fuente de esperanza y de consuelo. Tercera promesa. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Casi parecería una promesa política. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Hay que fijarse muy bien en las palabras para no tener confusiones. Dice Jesús, yo os aliviaré. No dice, yo os quitaré el problema. Dice, yo os aliviaré. ¿Qué significa alivio? Significa que el peso sigue, pero ya no es tan grande. Que con 100 kilos tu espalda se rompe, pero quizá con 50, ahí lo vas a llevar. Eso es alivio, y eso es lo que promete. Pero a continuación dice algo muy extraño. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo. ¿Cómo dice cargad con mi yugo? Si yo estoy cansado, si yo estoy agobiado, y lo estoy muchas veces, si yo estoy lleno de miedo, y a veces tengo la impresión de que oigo ya cómo están afilando el hacha que me va a cortar la cabeza, yo no estoy para llevar más cargas, que ya tengo bastante con las mías. Estoy cansado y agobiado y acudo a Dios para que Él me alivie. ¿Por qué me dice carga con mi yugo? Pero si yo vengo aquí a que cargues tú con el mío, ¿por qué me dices que cargue con el tuyo? Pero si con los 100 kilos no puedo, ¿cómo vas a poner más kilos en mi espalda? Porque el Señor nos enseña una cosa, los místicos lo entienden muy bien, y hay que ir a la mística para entender esta frase. ¿Qué hace el Señor? Coge nuestra cruz, la hace suya, la ha hecho suya, ya no es nuestra. Tú acudes a Él, y mira cómo lo estoy pasando, el miedo, la situación económica, la enfermedad, estoy agobiado. Y el Señor hace suya tu carga. Y ahora te dice, he hecho mía tu carga, ahora ya es mi cruz, la que llevé en el Calvario. Es mi cruz. En aquella cruz estaban todas nuestras cruces, ahora es mi cruz. Y ahora yo te pregunto, ¿quieres ayudarme tú a mí? ¿Quieres ser Simón de Cirene? ¿Quieres ayudarme tú a mí? Tu cruz ahora es mía, ya no es tuya, es mía. Es mi cruz. ¿Pero ahora quieres ayudarme tú a mí? ¿Quieres cargar tú con mi cruz? Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, que es suave y ligero, y encontraréis vuestro descanso. Ah, pero ¿cómo es posible? Porque yo te he dado mi cruz que me aplasta, la has hecho tuya, y ahora por amor a ti la vuelvo a aceptar. Pero ahora la llevamos juntos. Y por eso dice, mi yugo es suave y ligero, porque antes me aplastaba y ahora, como es nuestro, de Él y mío, se ha convertido en un yugo, sí, pero más ligero, me ha aliviado. Y he encontrado la paz y el consuelo. Nuestra experiencia, hablo de nuestra familia espiritual, es que cada vez que hacemos esto, cada vez que le decimos al Señor, por ti Jesús, por ti, lo que sea, hablar hasta perder la voz, por ti Jesús. No ponerte nervioso porque no funcionan los micrófonos. Seguro que cuando me vaya funcionarán perfectamente. Por ti Jesús.
Estar cansado y agotado. Por ti, Jesús. Aguantar a un marido difícil. Por ti, Jesús. Aguantar a una mujer complicada. Por ti, Jesús. Aguantar a un jefe insoportable. Por ti, Jesús. Durante 14 años trabajé en un periódico. Trabajé en un periódico como un periodista normal. Mis horarios, el primer periódico de España. Me encargaba de la sección de religión. Pero era un periodista. El jefe de la sección, yo era el jefe de la sección, el redactor jefe, que controlaba toda la redacción, era un buen periodista, una buena persona, alcohólico. No sé si alguna vez han trabajado a las órdenes de un alcohólico. Tienen un humor cambiante. Por la mañana, de verdad, una persona bien educada, amigable. Después de venir de comer, era el doctor Jekyll y Mr. Hyde. No solo conmigo, con todos. Gritos, malos tratos verbales, hasta ahí llegaba. Bueno, pero de mala manera. Hoy en día seguro que le ponían más de una denuncia y que iba a los tribunales, porque ya aguanta la gente menos, afortunadamente. Pero entonces yo me fui del periódico ABC en el año 99, entonces no había todavía esta sensibilidad y aguantábamos demasiado. Durante 14 años iba todos los días a mi trabajo sabiendo lo que me esperaba. Por ti, Jesús. Yo tenía que estar ahí defendiendo a la Iglesia desde esa frontera. Era el jefe de la sección de religión, la sección de religión más importante en lengua española, no solamente en mi país. Y era un referente. Yo tenía que estar ahí. Por ti, Jesús. Por ti. Por ti. Ese por ti era darle a Jesús mi cruz, que Él me devolvía porque había hecho suya y que yo aceptaba por Él. Y era una cruz pesada, pero ligera. Y si no hubiera sido por eso, por supuesto que no habría aguantado. Una vez fui a denunciarle porque estaba maltratando también a algunas compañeras, siempre verbalmente. Y me fui a hablar con el director. No sé si sabes, le dije, que en la redacción está pasando esto, esto y esto. Y el director le llamó la atención. Obviamente le dijo quién le había denunciado. Y naturalmente, desde ese momento, fue mucho peor para mí. Hice lo que tenía que hacer. Por ti, Jesús. Es nuestro secreto. Y encontramos de verdad alivio y consuelo. Y no huimos. Somos un pueblo de gente que no se arrodilla, nada más que ante Cristo en el sagrario. No somos un pueblo de gente que se va arrodillando ante los poderosos. Jamás lo hemos hecho. Preferimos que nos corten la cabeza y morir de pie a vivir como esclavos. Somos un pueblo de gente libre que solo se arrodilla ante Dios porque solo Dios es nuestro Señor. Y no ante los diosecillos que se creen más que dioses. Desde el inicio en que no echábamos el incienso ante la estatua del emperador hasta hoy en día, somos un pueblo de gente libre y honesta, pecadores, pero que quieren ser personas que aman a Dios con todo su corazón y que prefieren cargar con la cruz antes de salir corriendo. La carta a Diogneto, escrita en torno a finales del siglo I, en torno al año 90, año 100, seguramente incluso antes que el Evangelio de San Juan, dice, ya esa carta dice: nosotros los cristianos tenemos en común la mesa, pero no la cama. Y no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre. Año 100. Somos un pueblo que no se ha arrodillado nunca delante de los emperadores y de los que mandan en el mundo. Porque nos hemos arrodillado delante de Dios. Y cuando ha venido la cruz, hemos dicho: por ti, Jesús, por ti. Y por ti, la cruz de la caridad. Por ti, la cruz de llevar una familia que no siempre es perfecta. Por ti, la cruz de asumir una enfermedad que a veces es muy dura. Por ti, Jesús, porque esta cruz es tu cruz. Y me pides que sea tu cireneo y que no te abandone. Es decir, que no diga: rechazo la cruz y mato al niño que viene en un mal momento. Rechazo la cruz.
y mato al abuelito que está siendo ya muy molesto porque ya está con el Alzheimer. Rechazo la cruz y utilizo la violencia para resolver los problemas. Por ti, Jesús, contigo, Jesús, con tu fuerza, llevo adelante esta cruz. 3 promesas. La fuente de nuestro consuelo. Hay vida eterna. Por favor, nunca duden de esto. Grítenlo. Díganselo al que está cerca de la muerte. Díganselo al que ha perdido una persona amada. Díganselo. Porque estamos comportándonos como ateos, incluso nosotros, y no tenemos esto presente en nuestra vida. Hay vida eterna. Esto es un paso nada más. Y yo sé que cuando llegue la hora, cuando Dios quiera, yo sé que me voy a encontrar con el Señor. Y quisiera decir ya lo que dijo San Pablo: para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. O lo que escribió Santa Teresa: muero porque no muero. Y cuando le llegó la hora a Santa Teresa, sus últimas palabras fueron: por fin, por fin. Muero porque no muero y tan alta dicha espero, que muero porque no muero. Cuando le llegó la hora no dijo 5 minutitos más, dijo por fin. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Ahí encontramos nuestro consuelo. Hay vida eterna, no lo duden jamás. Hay misericordia para el que pide misericordia, para el que reconoce su pecado. Y el Señor está sobre todo en la Eucaristía, esperándonos para ser nuestro consuelo, nuestro alimento, nuestra fuerza, aquel que nos da su cuerpo y su sangre, su pan, su alimento, para poder salir de la Eucaristía diciendo: por ti, por ti, por ti vuelvo a mi casa, por ti vuelvo a mi trabajo, por ti acepto esta enfermedad, por ti, Jesús, por agradecimiento a ti y por amor a ti. Antes de que se me acabe del todo la voz, ¿ustedes están escuchando bien? Sí. Yo creo que ustedes también, porque no se ha dormido ninguno. Volviendo a la cita de Isaías, repito, léanlo, capítulo 40, versículo 11, ahí empieza la cita. Meditando sobre ella, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de una cosa que me llamó mucho la atención. Isaías es un profeta que habla con el Señor y el Señor le da un encargo. Lo lógico es que el Señor le dijera: consuela a mi pueblo. Pero no le dice eso. Le da una orden en plural. ¿Por qué a una persona le da una orden en plural? No le dice: consuela a mi pueblo, sería lo lógico. Le dice: consolad a mi pueblo. Una orden en plural. Pero él no tenía un grupo de profetas. A veces los profetas actuaban en grupo. Creo que es Amós el que dice: no soy profeta ni hijo de profeta. Porque él está diciendo: consolad. Porque nos lo está diciendo a nosotros. Hace más o menos 3.500 años, 3.000 años, cuando el Señor le da este mensaje a Isaías, estaba pensando en nosotros. Seguro no solo en nosotros, estaba pensando en nosotros. Yo esto es lo que sentía que me decía el Señor. No les digas: voy a daros consuelo. Diles: voy a daros consuelo, y tienen que dar consuelo a otros. Tenemos que ser un canal. Tenemos que ser un canal a través del cual entra la gracia de Dios y puede llegar a otros. Tenemos que ser un canal que reciben el consuelo de Dios para transmitir ese consuelo. No vivimos en un momento en el cual el cura puede hacerlo todo, porque no hay curas. Vivimos en un momento en el cual el laico tiene que asumir un papel evangelizador y un papel de defensor de la fe, un papel de transmitir esperanza. Ya no estamos en un tiempo en el cual te comportas como una persona pasiva que acude, se sienta, echa un dinerito poco en la colecta y se va a su casa y ha cumplido.
Hoy el Señor nos pide a cada uno de nosotros que desarrollemos una labor activa. Consuelo lo van a recibir los demás a través de ustedes. No tendrán a un sacerdote al lado que les diga, Dios existe, hay vida eterna, no le tendrán. Les tienen a ustedes. Y quizá ni siquiera van a poner la televisión para escuchar una de mis homilías. Les tienen a ustedes. Ustedes tienen que ser la palabra de Dios. Ustedes tienen que ser el consuelo de este que está triste, que se encuentra solo, que ya no cree ni en los hombres ni en Dios, este que se siente una piltrafa, una poca cosa, abandonado de todo. Ustedes tienen que ser el consuelo. Yo no puedo ir a su casa, a su trabajo, a consolarles. Ustedes quizá podrán decirle, oye, si quieres que te mande por WhatsApp una homilía de un cura, podrán hacerlo, deberán hacerlo quizá. Pero ustedes son y tienen que ser el consuelo. El Señor nos da una orden en plural, consolad a mi pueblo. Ustedes tienen que ir a presentar de nuevo la fe católica pura, íntegra, ustedes, a sus hijos, a sus amigos, la fe católica, la fe maravillosa católica, y no este sucedáneo que no hay quien se lo trague, porque no es la fe católica y que provoca que muchos dejen la Iglesia creyendo que la Iglesia es lo que les están presentando y no tiene nada que ver con la Iglesia de Jesucristo. Ustedes son los que tienen que evangelizar, los que tienen que decir en su medio, en su ambiente, Dios existe, Dios es el Señor, Dios es misericordia, pero Dios es juez, no te engañes. Este Dios tan bueno nos ha abierto las puertas del cielo, hay vida eterna, te va a perdonar si pides perdón, no tienes por qué engañarle, porque te va a perdonar, Él te conoce y te quiere como eres, pídele perdón, pídele ayuda. Y si estás cansado y agobiado, vete a la iglesia un rato. Si no quieres ir durante la misa, empieza por ir a la iglesia. Quédate un ratito delante del sagrario, o si puedes, haz adoración. Ya verás cómo vas a encontrar ayuda. Son ustedes los que lo tienen que decir. Cuando yo he puesto en marcha a los franciscanos de María, en el año 88, yo tenía delante de mí unos problemas de la iglesia del año 88. Pero es nuestra iglesia de ahora. En el año 88 llevaba ya 6 años gobernando la iglesia San Juan Pablo II. No es nuestra iglesia de ahora. Y el Señor me pidió que ayudara a la gente a tener una relación con Dios basada en el agradecimiento. Hoy me pide y nos pide que hagamos algo más, que consolemos al pueblo, dándole la verdadera fe y dándole la esperanza. Y luego sí, fe y esperanza tienen que fructificar en la caridad. En la caridad, que es la virtud que nos enseña a darle a Dios lo que le debemos, el agradecimiento, es decir, de rodillas ante el sagrario, y la caridad que nos enseña a amar al prójimo por amor a Dios. Porque a veces nos apetecerá y otras veces no. Y otras veces no queremos perdonar al que nos ha hecho daño. Pero Dios nos dice, tienes que perdonar porque si no yo no te perdono a ti. Y ahí, porque tenemos fe y esperanza, llegamos a la caridad. Todo eso se lo tienen ustedes que explicar porque ya no hay formación ni hay maestros que expliquen. Y ustedes tienen que explicarlo. Para eso he fundado los franciscanos de María, repito, para crear esta red de personas que reciben ayuda, que necesitan formación, pero que van a transmitir esto a los demás, que van a evangelizar, que van a defender al Señor, que van a llevar esperanza a un mundo desesperanzado y por eso desesperado. Ustedes han venido amablemente a este rincón, algunos han venido desde muy lejos, otros han llegado esta tarde, me imagino que los de esta tarde desde más cerca. Algunos me siguen, me imagino que muchos, la mayoría,
a través de la televisión, a través de YouTube o de Magnificat, no se conformen con eso. Entren en una escuela de agradecimiento. Es hora de convertirse en canales, no en punto final de una historia, en canales. Es hora de tener una actitud activa y no meramente una actitud receptiva y pasiva. Yo escucho, yo me beneficio. Eso está bien, pero el canal deja pasar. Yo escucho, yo me beneficio, yo me lleno de esperanza, pero tengo que ayudar al que no tiene esperanza. Tengo que ayudar al que ha perdido la fe. Tengo que ayudar al que se ha alejado. Y quizás se ha alejado porque le han presentado un Dios que no es el verdadero. Tengo que ayudar a ese porque ese me necesita y al único que va a tener cerca es a mí. Yo tengo que ser capaz de hacerlo con la ayuda de Dios, porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Es posible que alguno tenga interés en esto. Que me escriban o déjennos los datos ahora. Estamos creando esta red de escuelas de agradecimiento que a través de Internet, desde tu casa, el día y la hora que mejor te convenga. 1 hora a la semana para formarte, 1 hora a la semana para estar con otras personas que comparten tu fe y no dejarte avasallar por un mundo no ya pagano, sino un mundo ateo y hostil al cristianismo. 1 hora a la semana para volver a encontrar la genuina fe católica y la esperanza. Y también para sacar fuerzas para después evangelizar. Aquellos que no estén en una escuela de agradecimiento, que la mayoría ya lo están, yo les invito a que den un paso adelante. El Señor les necesita. Les repito, no me dijo, consuela a mi pueblo. No le dijo eso a Isaías, no me lo ha dicho a mí. Me dijo, consolad, consolad. Todos estamos llamados a hacer esa tarea. Que Dios les dé la luz para saber lo que tienen que hacer y la fuerza para hacerlo. Que así sea. Que les dé la bendición con mucho gusto. Me voy a subir aquí arriba para que me vean, se ponen de pie. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor, que es rico en misericordia, derrame su consuelo sobre cada uno de ustedes. Les dé la fuerza que necesitan para llevar la cruz de cada día por amor a Él. Y les dé también la fuerza y la inteligencia para ayudar a otros que están cansados, agobiados y sin esperanza. Y yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno quiere, como he dicho, inscribirse en las escuelas de agradecimiento, basta con que a los que llevan la chapita aquí, que ya saben, se lo diga o les dé sus datos, nombre y correo electrónico. Muchas gracias a todos. Parece que no nos regañen, las sillas las colocamos de nuevo donde estaban. Padre, primero en nombre de todos, muchos de aquí presentes quisimos colaborar con los seminaristas. A la Franciscana María nos organizamos y juntamos para colaborar con el seminario del Padre y para bueno, y acá está el sobre de todos los que hemos juntado el dinero para los seminarios. Muchísimas gracias. Ustedes los argentinos, yo sé lo difícil que es, sin embargo son muy generosos. Hace unos meses me hicieron llegar un donativo de $10.000. $10.000 para la ayuda del seminario nuevo que estamos ya terminado de construir en Roma. Son de verdad muy generosos. Esta familia de los franciscanos de aquí, que cada vez, gracias a Dios, es más grande,
sí que tiene ese sentido de tenemos que ayudar con la oración, con la evangelización, también. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, ha sido la charla del Padre Santiago Martín para Mataderos TV. Estamos en un buen momento. Gracias por estar.